Cuando hay esperanza, siempre hay entusiasmo por la vida. Siempre hay capacidad de lucha para no quedarse tirado. Siempre hay capacidad de resiliencia, es decir, luchar e ir superando por la fuerza que uno mismo tiene, aprovechando las oportunidades que se nos van presentando. Y la esperanza va acompañada de la fe y juntamente de la caridad. Es lo que hoy en la oración colecta, así se llama la primera oración de la misa, pedimos al Señor que nos llene de fe, de esperanza y de caridad. ¿Cuál es la situación que nos presenta hoy la palabra, especialmente el Evangelio? Jesús, saliendo de Jericó, se encamina a Jerusalén. Y en el camino había un ciego llamado Bartimeo. Un ciego que dependía de la caridad de la gente. Un ciego que estaba en tiniebla. ¿Por qué? Porque la ceguera es la ausencia de la luz. Imaginémonos nosotros este templo sin energía eléctrica, en una noche totalmente oscura, no vemos nada, absolutamente nada. Como no somos ciegos, al caso veríamos bultitos nada más, pero negro todo, y no distinguiríamos nada. Bastaría, fíjense, un foco y entonces empezamos a ver, empezamos a distinguir y a distinguir a las personas, viendo sus caras diferentes, apreciando los colores de la ropa que ustedes traen. Y la vista es luz. La ceguera es oscuridad total. Este ciego, repito, estaba botado a la orilla del camino. Dependía de la caridad de la gente. ¿Por qué? Porque pedía limosna para subsistir. Pero este ciego, aunque no miraba, percibe desde su esperanza y desde su fe la presencia y el paso de Jesús. Se llena de esperanza, se llena de entusiasmo
y empieza a gritar: Hijo de David, sálvame, ayúdame. Y la primera cosa en nuestras distintas situaciones de ceguera que nosotros podemos vivir, porque el ciego en la palabra de Dios es un símbolo de nuestras cegueras, y cada uno de nosotros sabe cuáles son las cegueras que tiene en la vida. Y lo primero que hace la esperanza y la fe en Bartimeo es distinguir la presencia de Dios, y lo llama Hijo de David, lo reconoce: ayúdame. Y seguía insistiendo. Entonces la gente que acompañaba a Jesús lo reprenden, que no moleste. Pero la persona que tiene fe es luchadora, y como luchadora es perseverante, insiste, vuelve a clamar: Hijo de David, sálvame, ayúdame. Y Jesús se da cuenta. Jesús se da cuenta de las realidades nuestras. Jesús se da cuenta de la ceguera que tengo yo, de mi mal. Y Jesús se da cuenta de la ceguera que pudieran tener ustedes. Pero hay que buscar y hay que clamar. Jesús se detiene, presta atención y dice que lo llamen. Y aquellos mismos que lo estaban callando, que lo estaban reprendiendo, les toca ahora decirle a aquel ciego: ánimo, coraje, te llama a él. Porque el Señor se fija y el Señor nos llama. Y miren, hay un detalle: se levantó rápido, y un ciego es lento, pero se levantó rápido. Tira a un lado lo único que poseía. ¿Qué tiró a un lado? El manto con el que se cubría. Era su única pertenencia. La tira a un lado, se levanta, y el Señor deja que uno se manifieste. ¿Qué quieres? Naturalmente no había necesidad de hacer la pregunta, porque él era cieguito. Pero ¿qué quieres? El Señor también nos deja a nosotros: Señor, haz que vea. ¿Qué pedía él a la gente? ¿Qué pedía a la gente? Limosna para subsistir. A Jesús no le pide limosna, le pide todo lo que él necesita. Señor, haz que vea.
No era necesaria la pregunta de Jesús, pero deja actuar a la persona. Le pide todo. Señor, haz que vea. Y el Señor no le dijo, está bien, mira, ve. Simplemente le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y cuando dio la vuelta, aquel ciego vio. Pero lo interesante no es solamente el milagro de la vista que tuvo el ciego, que vio, sino algo mayor que Dios nos da. Vete, tu fe te ha salvado. Le dio algo más. No solamente le dio la vista, sino que le dio salvación. Pregunta concreta para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son nuestras cegueras que nos impiden ver en medio del mundo, que nos impiden ver la realidad no solo de nuesra vida, sino la realidad de lo que está sucediendo en el mundo? Tenemos ojos, pero no queremos ver. Tenemos ojos, pero no nos damos cuenta de las realidades que están pasando, de los sufrimientos, de las injusticias, y las cegueras nos hacen indiferentes. Y el Señor no es indiferente. Necesitamos que el Señor nos devuelva la vista, nos devuelva la sensibilidad hacia los hermanos que sufren, hacia los hermanos necesitados. En la primera lectura del profeta hemos escuchado que Dios responde a los cojos, a los lisiados, a los enfermos, a los ciegos. Responde a toda aquella gente que siente la necesidad de Él. ¿Cuáles son nuestras cojeras? ¿Cuáles son nuestras cegueras? ¿Cuáles son nuestras enfermedades? Y el Señor quiere ofrecernos no solo la sanación de cualquier cosita que nosotros pudiéramos tener, sino que quiere ofrecernos sanación completa, como a ese ciego, que repito, no le dijo, está bien, mira, ve, tu fe te ha salvado. El ciego no pidió limosna, pidió el todo, y el Señor se lo dio. No solamente la vista, sino la salvación. ¿Y qué hace el ciego? Habiendo dejado la orilla del camino donde estaba postrado, se dispuso ¿a qué? A seguir al Señor, a acompañar al Señor. Y nosotros vemos con esto que la palabra nos ha presentado el ejercicio del perfecto sacerdocio de Jesucristo.
La carta a los Hebreos nos ha hablado del ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, que lo ha puesto el Señor para intervenir en favor nuestro ante Dios nuestro Padre. Y se ha ofrecido en sacrificio por todos nosotros. Pero también ustedes y yo participamos del sacerdocio de Cristo. Ustedes, por el santo bautismo, son consagrados a Dios y son sacerdotes para intervenir ante Dios por el bien de los demás, cada uno en la situación que está viviendo. El que es abogado, siendo un abogado honesto. El que es médico, trabajando por la salud integral, completa de las personas. Y cada uno de nosotros, en donde vivimos, hemos siempre de intervenir en favor de los demás. Yo, además del sacerdocio común de los fieles que tengo, al igual que ustedes, porque soy bautizado, también el Señor, por vocación, me llamó al ministerio sacerdotal para servir a los hombres en la iglesia y en el mundo. Lo importante es que nosotros respondamos a la llamada que el Señor nos hace y estemos dispuestos entonces a seguir al Señor en medio del mundo. Hoy, 31, son 6 años que se están celebrando de los beatos mártires de Izabal. Obdulio, un laico, un bautizado, y el padre Fray Tulio Maruso, que han dado la vida por sus hermanos y que ayudaron a levantar tanta gente que estaba postrada con la fuerza de Dios. Esta semana murió el teólogo Gustavo Gutiérrez, el padre de la teología de la liberación, y el evangelio es completamente liberador, como hemos escuchado en la palabra de Dios. Durante 96 años, a esa edad murió el padre, allá en Perú. Sirvió a la iglesia y sirvió a los más pobres, reflexionando desde la realidad de los pueblos y de la pobreza y miseria provocada por las injusticias. Fue un modo de servir como él lo tuvo, ayudando a la reflexión y al trabajo en la iglesia, para que nosotros, a ejemplo de Jesús, que no excluyó a nadie, ni a ricos ni a pobres, pero por los pobres el Señor siempre tuvo una opción preferencial. Y nosotros estamos para levantar a tanta gente, no por nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Dios. Que el Señor nos ayude a levantarnos, que el Señor nos ayude a quitar nuestras cegueras
y que el Señor nos aumente, como pedimos al inicio de la misa, la fe, la esperanza y la caridad.